y le doy la bienvenida a Giorgio Jackson. Creo que no necesita más presentación. Adelante, Giorgio. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien también. Y con un poco de... ¿Tiene tomado el pechito? No, estoy con nódulo en la garganta, pero estoy tratando de hacer ejercicios para mejorar la voz. Eso es un peligro del candidato, ¿ah? Así dicen, pero hemos tenido que enfrentarnos a peores que los nódulos, así que esperemos que los nódulos no sean el principal obstáculo. Oye, Giorgio, ¿cómo surge este libro? ¿Se te acercó random a ti o tú dijiste quiero escribir un libro que me lo publica? No, fue como tú dijiste al comienzo, o sea, yo tenía cierta idea de escribir un libro, pero más a largo plazo, y justo en conversas cruzadas se me acerca la gente de Random House y me dice, oye, ¿te tinca que nosotros podamos editarte un libro? Y ahí aceleraron el proceso porque yo tuve que apurarme y empezar a reflexionar cuáles eran las cosas que quería, claro, que quería expresar en un libro que, como tú dijiste, tiene algunas reflexiones políticas, otras anécdotas, episodios más íntimos del movimiento estudiantil que yo creo que pueden ser de interés. Y por lo mismo ahora está disponible en casi todas las librerías, también está en internet, está para formato iTunes y también para Kindle, los que quieran descargarlo, así que pueden... Y no lo va a decir yo porque él es muy modesto, pero la verdad es que el libro se lee solo y está también en las listas de los más vendidos, ya lo vi el fin de semana, en no ficción. Así leí, y bueno, espero que contribuya con un granito de arena al debate nacional por un Chile justo, y si es que hay críticas, comentarios, troleos, lo que sea, bienvenido en el Twitter a mandarlo. Yo siempre me ha gustado que la gente pueda criticarlo libremente, así que... nada, pues bienvenido a leerlo y a que puedan comentarlo. Yo no tengo crítica, tengo una primera pregunta. Si se fijaron en la portada, hay una suerte de evolución darwiniana, desde el simio, alguna clase de mono, hasta los estudiantes. Yo me pregunto, Giorgio, en esa evolución, ¿dónde están los políticos? ¿O dónde estamos nosotros que estudiamos antes que el movimiento? Mira, tiene harta interpretación, la gente se ha reído harto con la portada, pero... lo principal que yo al menos quise darle a esta portada es que siempre la evolución se ha visto como el hombre solo como avanza. Y yo creo que la evolución nosotros la alcanzamos cuando nos encontramos con otro. Eso es lo que está tratando de decir la portada. El encuentro, el pensar en sociedad es cuando nosotros nos permite evolucionar más que lo genético en la convivencia humana. Y eso es lo que quise reflejar. Ese es el país que sueño, que se encuentran las personas, no que se dividen. Y eso es lo que está tratando de reflejar en contra del individualismo, sobre todo en los primeros capítulos. Pero no es el país que sueño, sino el país que soñamos. En presente y en pasado. No, pero además soñamos en plural. ¿Ese plural es por ti, por el movimiento que te tocó representar, o por las ideas que aún representas? Sí, mira, porque si bien yo trato, o sea, el libro está en primera persona, porque yo lo escribo, trato de reflejar fielmente cuáles son pensamientos míos y cuáles yo he aprendido de discusiones que son más colectivas, que no tienen que ver solo como que me haya caído un rayo de iluminación, sino que son fruto de discusiones donde yo aprendí mucho de otras personas, les debo mucho y por eso están los agradecimientos al final. Y además que está en dos tiempos, está el país que soñamos, el 2011, y el país que soñamos de aquí en adelante, está en presente también, porque pertenezco a un movimiento político, estamos con varios de los idearios que están acá, y espero que siempre actuar en colectivo, no individual. Si acá no se trata de mesianismo, se trata de poder hacer política, y para eso se construye con otros, no solo. Quiero que tratemos de dividir el tiempo en dos, precisamente en hablar del pasado y también el Chile que soñamos hacia adelante, y en eso tocar también en la posibilidad de tu candidatura. Sí. Sabemos que aún está en verde, ¿se podrá decir? Sí, estamos en lo último, está en amarillo, porque están los últimos días, y yo espero que resulte el tema de las primarias. Bueno, ahí si quieres lo tocamos. Sí, hablemos primero del país que soñamos. ¿Cuál fue, si tú pudieras poner el acento en un obstáculo? Entiendo que, bueno, el interlocutor siempre les costó mucho, el gobierno en general, pero si tú pudieras poner no me interesa necesariamente si es una persona, digamos, de carne y hueso, con nombre y apellido, pero ¿cuál crees tú que fue el mayor obstáculo que confrontaron ustedes como movimiento estudiantil? Sí, yo creo que la barrera política, más allá de personalizarla, yo diría en nuestras reglas del juego, cómo se toman las decisiones, y eso está representado en un sistema binominal y en una constitución. O sea, yo ahí lo reflejo fielmente. Nos encontramos frente a un paredón político donde más del 70-80% de la ciudadanía estaba motivado a cambiar un sistema educativo. No estamos hablando de que la mayoría del país quería matar a alguien, la mayoría del país quería dotar de un derecho gratuito, a algunos les gustará, a otros no, pero la mayoría sí quería un sistema así. Y el sistema político dijo no. Algunos técnicos dijeron no, así no es, y por lo tanto yo cuestiono el cómo nuestras reglas de nuestra democracia
no favorecen la soberanía de que nosotros podamos regir los destinos del país y que hay algunas personas que toman las decisiones por todos. ¿A ti te parece que es adecuado o es preciso decir que las élites políticas en Chile simplemente no quieren gente más educada? A ver, yo creo que históricamente, hoy día no lo pondría tan burdo como eso. Históricamente yo creo que fue más así. Si uno mira las discusiones entre liberales y conservadores a principios del siglo pasado, era precisamente eso. Algunos que querían mano de obra totalmente ignorante y otros que querían que el país tuviera más igualdad de oportunidades. Hoy día yo creo que es algo más sofisticado el debate, no es tan burdo, y tiene que ver con las creencias ideológicas sobre cómo llegar a la educación. Algunos que creen que es mérito personal, que la persona tiene que pagar por la educación porque a futuro va a tener una rentabilidad, y otros que creemos que es un derecho, por lo tanto no es un bien de consumo, y que creemos que la sociedad debe proveer ese bien público a la persona y no hacerle pagar a la persona por un bien como la educación. Y en ese aspecto tú estás alineado con Marco Enrique Sominami, que opina que la educación tiene que ser gratuita para todo el mundo. Incluso se le preguntaba, bueno, ¿y el hijo del rico? Bueno, el hijo del rico es hijo del rico, no rico, ¿no es verdad? Bueno, yo no solo con Marco Enrique, yo creo que hay muchas personas de partida, todo el movimiento estudiantil. Sí, no, pensaba más bien en las caras de los candidatos en este momento. Sí, hay varios candidatos, hay como 4 candidatos hoy día que hablan de la educación gratuita para todos, y yo esperaría que fueran más, que fueran todos los candidatos que hoy día se empapen de una realidad que no estamos hablando de vulnerar derechos de las personas, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una política que en países más desarrollados las mismas derechas son mucho más republicanas y dicen, sí, está bien que exista educación pública y gratuita para todos. En Finlandia un modelo, digamos, capitalista, pero no tocan que la derecha no toca el hecho que la educación sea estatal, 100% casi, pública y gratuita en todos los niveles. Y es uno de los mejores sistemas educacionales del mundo, donde a diferencia de lo que muchas veces la derecha nos dice acá, con respecto al tema de la libertad, allá la gente no es menos libre porque van a la escuela pública de la esquina. La gente es igual, incluso más libre en un país donde la gente emancipa más que acá. Sí, no parece que la gente que gana el sueldo mínimo tenga demasiada libertad para elegir colegio. Exactamente, eso, y sobre todo hoy día el presidente de nuevo hacía énfasis en eso, me parece un disco rayado que la gente no lo compra. O sea, cuando a la gente le dicen, tú tienes la libertad de escoger colegio, la gente sabe que le están metiendo el dedo. No, claro, en el también ojo. tiene la libertad de comer lo que quiera, pero yo no sé si con esa plata puedo comer filetes Claro. o langosta. Exacto. O sea, claro, una cosa es la libertad teórica, ¿no? Como, ¿tú crees que en el fondo, ocurre que este modelo de Estado subsidiario está tan metido en nuestra Constitución o en nuestra ADN que incluso la educación participa de esa lógica, en que en el fondo la iniciativa primaria y primigenia sería de los privados y el Estado entra solo cuando los privados no pueden? Exacto, es una idea que está impresa en la Constitución, es un ideario de economista, es un modelo económico, pero también político, que está fundado en los cimientos de la UDI. Hace un par de días tuiteaba un video de Jaime Guzmán donde precisamente dice eso: el Estado no tiene por qué meterse a tener colegios, ni por qué debe tener hospitales, eso lo deberían hacer privados. Y yo creo que y la evidencia un poco está dando también algunas sugerencias en la misma OECD, que cuando se generan los llamados cuasi mercados, porque nunca la educación o la salud van a poder ser mercados, y eso los toco los 4 en el libro: educación, salud, pensiones y vivienda. No se pueden generar mercados que funcionen perfectamente y que la competencia mejore, sino que lo que hace es segregar, lo que hace es separar a la gente de distintos orígenes socioeconómicos, y en mi opinión eso es dañino para el país y genera costos sociales que no vimos en un momento, no los calculamos, y hoy día están siendo súper perjudiciales para todos. Yo no sé tanto de educación, ni la mitad de lo que sabes tú de educación, pero siempre me llama la atención, en términos de la libertad educativa, lo poco elástica que es la demanda finalmente, porque yo puedo cambiar de panadería o de proveedor, no sé, pues de hilo, de botones, más o menos rápidamente, pero ¿cuán elástica puede ser mi demanda de educación en términos de que voy a cambiar a mi hijo como 4 veces al año? Exacto, como si además tuviera tantos colegios cerca? O sea, no, y además como si es que uno pudiera probar, así como uno prueba un vaso de agua. Claro, o el pan, la marraqueta. La marraqueta, digo, claro. Está mala esta marraqueta. Claro. ¿Cómo hago eso con educación? Es muy difícil, porque existen colegios que tienen infraestructura bastante precaria, pero son muy buenos, los profesores hacen una muy buena labor. Hemos visto ahora, a propósito del SIMS, algunos colegios que destacan mucho. Y existen otros colegios que tienen una infraestructura impresionante, donde los capitales se nota que invirtieron, pero es puro bluff, y es puro marketing. Entonces, claro, yo puedo ir a pasearme por la infraestructura de las universidades regionales, que tienen investigación, y son súper precarias porque el Estado las ha abandonado, y puedo ir a unas universidades privadas acá que no exigen ninguna barrera de entrada, dar la PSU y con solo darla puede entrar a medicina, y tienen una infraestructura impresionante que uno pensará
que está en Europa. Pero después no me saquen ni el apéndice, por favor. No, absolutamente no. Oye, Giorgio, hemos hablado de cómo esta mentalidad está metida en la Constitución, hablaste del ideario Jaime Guzmán, pero cuando ustedes se enfrentan en el movimiento estudiantil, se enfrentan con personas, ministros, subsecretarios, presidentes, y las personas, bueno, son personas. ¿Tuvieron la posibilidad ustedes de interlocutar directamente con alguien en que ustedes sintieran que pueden traspasar esta barrera ideológica y estar conversando como mirándole a los ojos finalmente a alguien, más allá del ladrillo, más allá de Jaime Guzmán, más allá de esas cosas? Pocas veces, lo comento también en el libro, estoy haciéndole propaganda todo el rato. Pero, yo me pongo como la modelo, ahí. No, pero por ejemplo, en la derecha fue bastante difícil encontrar interlocutores, como tú dices, más allá de la negociación, alguien que entendiera tu punto de vista. Está Hernán Larraín, yo lo destaco porque fue una persona que entendió... Que es de la UDI, además. Es de la UDI, pero él entendió quizás desde una perspectiva regionalista lo importante que es la educación pública, donde no llega la publicidad de las universidades privadas, y que es importante que el Estado esté presente. El senador Cantero, también ex RN, pero que es independiente más o menos de derecha, también una persona que le dedica tiempo a pensar, a filosofar con respecto al tema. Lili Pérez creo que también la nombraste por ahí. Lili Pérez también abierta, pero en general mucho dogma y mucho slogan que impedía llegar al debate más de fondo, porque si bien el movimiento estudiantil trataba de instalar agenda, porque tenemos mucha menos capacidad mediática y de otras cosas, instalábamos ciertas ideas más cortas, pero a la hora de entrar al debate, la contraparte era muy burda en tratar de negar nuestros argumentos. Cuando decían el tema del lucro, la senadora von Baer decía, no, pero los profesores también lucran cuando se les paga el sueldo. Entonces digamos, eso se llama sueldo, están retribuyendo al trabajo, y cuando hablamos de lucro está retribuyendo la inversión de capital. Exacto. Es totalmente distinto, es otro factor. Entonces, yo no creo que no supieran. Que no entienden? Eso te iba a preguntar. ¿Tú sientes que no entienden o que les embolinan la perdiz? No, yo no pongo en duda sus capacidades intelectuales. O sea, ¿tú crees que lo hacen en un discurso a propósito para enredar las cosas? Por supuesto. Cuando uno distorsiona la realidad y uno confunde a la gente, divide. Y divide y reinarás, dice el dicho. Y yo creo que hubo mucha mala intención cuando se vieron totalmente desaventajados en la discusión propiamente política con respecto a la educación, y empezaron a sacar o tergiversaciones de nuestras demandas, o empezaron a hablar de los encapuchados, o empezaron a hablar de cosas que nosotros no promovíamos, que por supuesto que sucedían y nosotros las condenamos, pero que no tenían que ver con el fondo de la discusión, que era lo que las familias estaban apoyando. Ahora, a propósito de los encapuchados, Giorgio, siempre, se les criticó mucho porque ustedes en el fondo, al hacer el llamado, avalan o una externalidad negativa de lo que ustedes hacen, eran los encapuchados, pero habían algunos sectores, principalmente te diría yo de la FECH, una cierta, o lo que se veía desde afuera, una cierta reticencia como a golpear la mesa y a hablar claro y decir, usted, señor encapuchado, váyase a su casa o váyase a la retutututututu. ¿Por qué? Porque si es que en el fondo era el gran argumento que tenía el oficialismo para no darles cabida, ¿por qué no fueron más enfáticos en mandar a la cresta, perdón la palabra, a todos estos encapuchados que siguen nublando en parte lo bonito que es, lo importante y lo legítimo, por último? Si a esto no le gusta, bueno, pero sigue siendo legítimo. Sí, yo al menos nunca tuve problemas con encarar ese problema. Yo sé que otros dirigentes tampoco lo tuvieron. ¿Pero por qué no que sí? Porque yo siento que la respuesta del gobierno era tan burda tomando la foto final de un encapuchado que todos podemos reprochar. Yo no creo que haya nadie que valide la imagen de un encapuchado tirando una bomba molotov o tirándole una piedra al inmobiliario público, privado, qué sé yo, o desabasteciendo tiendas. Lo que pasa es que uno tiene que mirar la película de este guión. Y no los créditos finales. Y no el lugar final. Entonces nosotros lo que decíamos es que muchas veces, sin justificar la acción final, lo que precede a un encapuchado a ponerse una capucha y a tirar algo es una frustración, una exclusión social, una marginación que va mucho más allá del acto final de la violencia. Por lo tanto, ahí lo mismo que decía en su momento Iván Fuentes en Aysén, que decía, el sistema es muy violento muchas veces y hay gente que no reacciona pacíficamente, hay que condenarlo, pero hay que ver la película para cambiar el guión al principio, para cambiar las injusticias desde el principio y que de ahí la paz social sea fruto de un contrato social más justo y no de pegarle garrote al que está tirando piedras, porque eso va a perpetuar la violencia, va a perpetuar el resentimiento, y yo creo por lo menos que el camino para terminar con los encapuchados no es pegándole a todo el mundo, sino los focos de conflicto, aislarlos y por otro lado dotar de una conversación entre los distintos actores sociales para que el problema de fondo se solucione. Ir al origen.
Oye, Giorgio, bueno, hemos hablado harto de educación, el movimiento estudiantil tiene todo que ver con eso, y hoy día en la mañana tuvimos noticias desde La Moneda, porque bueno, ya sabemos lo que pasó con el ministro Harald Beyer. Ahí te quiero preguntar, si tú hubieras tenido que votar y no hubieras tenido 15 minutos para justificar tu voto como los senadores, ¿hubieras destituido a Harald Beyer o no lo hubieras destituido? Mira, yo invito a que revisen en mis tweets, lo hice como en 8 tweets, yo justifico que creo que había méritos. No creo que Harald Beyer sea una mala persona, pero creo que él puso la cara frente a un gobierno que tomó la decisión política de ocultar el tema del lucro como algo importante. No lo mencionaron en la clausura de la Universidad del Mar. No se apuraron en legislar con respecto a eso. La superintendencia no incluye el tema de las transacciones entre empresas relacionadas. Por lo tanto, hay una intención detrás de no querer afrontar el tema del lucro. Yo creo que el ministro tuvo que poner la cara frente a eso y tiene una responsabilidad, por lo tanto yo hubiera votado a favor. Ya, bueno, ahora el hecho es que destituido a Harald Beyer, tenemos ministra, Carolina Schmidt. Sí. Y a propósito de eso, quiero invitarte a ser el ciudadano cero que vote en la siguiente encuesta de Terra. Mira, ¿qué opinas del nombramiento de Carolina Schmidt como nueva ministra de Educación? Primero, bien, ella es la ministra mejor evaluada del gobierno de Piñera y puede hacer un buen trabajo. Segundo, mal, porque Schmidt no tiene ninguna experiencia en educación ni en política como para alcanzar acuerdos con los distintos actores. Y por último, a estas alturas da lo mismo, porque vienen las elecciones y el llamado de los estudiantes es para el nuevo gobierno. ¿Qué opina Giorgio Jackson? Yo me acercaría más a la última y haría un matiz porque esas son frases creadas que uno no siempre puede reflejar, pero al final yo hoy día no escuché a la ministra Schmidt, escuché al presidente Piñera hablando un discurso de 20 minutos, por lo tanto, más allá de la cara que se ponga, que yo creo que es una buena estrategia por parte del gobierno poner a la ministra mejor evaluada, porque por supuesto es mujer, porque es difícil enfrentar una negociación con una persona que viene evaluada. En algún sentido viene más limpia, no tiene quizás los conflictos de interés, etcétera. Pero cuando el presidente es el que marca la pauta, cuando el subsecretario ha estado detrás de todos los ministros y es el ideólogo de la agenda en educación, no creo que afecte mucho lo que ella pueda ejercer como poder frente al movimiento estudiantil. El ministro Bulnes no pudo hacer nada, a pesar de que él, entre líneas, dijera que quería avanzar más, como lo avanzó en justicia, que logró grandes acuerdos, porque desde el Ministerio Interior, porque desde Secretaría General de la República, le prohibieron poder avanzar hacia una agenda un poquito más abierta que lo que los sectores más conservadores del gobierno querían propiciar. Entonces, el ministro Bulnes tuvo que contener, no tuvo ningún margen para poder negociar, ninguno, y después se fue porque él mismo, frustrado, no quiso seguir. Giorgio Jackson quiere ser candidato a diputado, vamos a ver cómo está alineado con las masas votantes. Está alineado, mira, votaste lo mismo que votó la mayoría. Vamos por el comienzo. El 28% cree que está bien, siendo la mejor ministra, la mejor evaluada del gobierno, va a hacer un buen trabajo. Luego un poco menos, el 25,4% casi, mal, porque no sabe nada en educación y tampoco sabe mucho de política para alcanzar acuerdos. Y la mayoría, casi la mitad, el 46,5% pasadita. A estas alturas, da lo mismo, porque vienen elecciones y el llamado de los estudiantes es para el nuevo gobierno. Votaron 1.096 personas, saludos para ellos. Oye, sí, Giorgio, y a propósito de las elecciones, este fin de semana, bueno, tú has estado de pre-candidato, que primarias, que no primarias, te han mandado a cambiarte de barrio, después el que te mandó a cambiarse de barrio se cambió él de barrio. ¿Qué pasa con eso? Miren, nosotros desde Revolución Democrática, que es el movimiento en el cual yo formo parte, planteamos hace ya un tiempo que teníamos 3 candidaturas, una en el distrito 21 de Providencia Ñuñoa, yo voy en el distrito 22 de Santiago Centro, y en el distrito 37 va Francisco Letelier en Talca. Y nosotros dijimos no queremos ningún cupo regalado, tenemos nuestra identidad, tenemos críticas, pero sentimos que formamos parte de la oposición al gobierno actual, por lo tanto, dado el sistema binominal que excluye a los independientes, dijimos participemos en primarias para que los ciudadanos decidan, y no nosotros en una negociación, cuántos cupos darnos. Estamos hablando de 3 espacios en primaria para los 60 distritos. Estamos pidiendo una fracción de este porte. Una monedita, que no apenas nos asegura ninguna candidatura. Estamos dispuestos a ganar o perder y a respetar el resultado, por supuesto. Y hasta ahora no hay absoluto acuerdo. Si bien hemos dado avance, hay algunos sectores de la oposición que han dado buenas señales para que haya en primaria. En este momento está entrampado en Talca, donde el sucesor del diputado Aguiló, que estuvo 6 periodos y que no se presenta a su 7ª reelección. Pero que tiene a alguien ya... Tiene a alguien de su partido, que yo no tengo nada contra él. Yo creo que él, de hecho, apoyo varios de los proyectos de ley que ha impulsado, de las defensas en algunos proyectos que ha hecho. Él tiene a una persona que quiere que lo suceda,
que es Roberto Celedón, de la Izquierda Ciudadana, pero resulta que existe una reticencia a que existan primarias para definir el candidato allá. Y nosotros tenemos una posición más minoritaria todavía que la Izquierda Ciudadana, ni siquiera somos partidos, somos un movimiento bien chico, pero queremos aportar en esta diversidad que existe en la oposición y lamentablemente hay actores que ven eso como una amenaza en vez de una oportunidad. Bueno, lo bueno es que si lo ven como amenaza quiere decir que... Sí, yo lo lamento, yo quiero que participemos, lamentablemente ahora se ha enfrascado en una pugna por las redes sociales. Yo hablé con el diputado Aguiló por teléfono y la verdad es que fue bastante intransigente con respecto a el hecho de poder abrir un espacio primario. Yo le decía, diputado, nosotros podemos, en el fondo, si es que nosotros participamos, vamos a respetar el resultado y probablemente ustedes tengan hoy día una mejor chance. ¿Cómo se explica que ellos, Aguiló o gente que piensa así, vean que la propia Bachelet está yendo a primarias y ellos no quieren dejar el cupo que tienen asegurado? ¿O que sienten que tienen asegurado? Una de las cosas que Crimen es que es el único lugar donde van como partido. Y la verdad es que si es que tienen la fuerza, que yo creo que sí la tienen, yo no entiendo por qué existe este miedo a competir en primarias cuando eso fortalecería a los distintos grupos a apoyarlos después a ellos en una papeleta de noviembre. Yo la verdad no lo entiendo por ningún lado y espero que en los días den la razón, que se calmen los ánimos, que se enfríe un poco para que en el fondo no terminemos entre todos perjudicando una opción de conseguir la mayoría en un parlamento para poder aprobar los cambios por los que muchos hemos luchado. Entonces, ahí yo espero que prime la voluntad de competir, de que los ciudadanos sean los que elijan en una negociación en Santiago. Y nada, pues eso es lo que estamos impulsando. Pero lo cierto es que hoy tú no sabes todavía si eres... Hoy no tengo idea, lo vamos a saber el 30 de abril y esperamos que de aquí al 30 de abril sea el... Que quede una semana, convengamos. Que sea, claro, que sean las fuerzas distintas de la oposición que nos ayuden a convocar unas primarias en Talca para no poner en riesgo nuestra participación en primaria y tener que jugar por fuera de la cancha. Oye, me llamaron por interno un familiar tuyo, me contó que una de tus hermanas está de cumpleaños, así que creo que me pidió que le hiciéramos un huequito para hacer un saludo. Les cuento además que Giorgio es el único hijo varón junto a sus 4 hermanas mujeres, entonces ya lo regalón y lo malcriado, que ni les digo. Pero bueno, mándele saludo a una de las chiquillas que lo malcría. Bueno, ¿dónde le mando saludo? Allá. Que Javiera, que es la más grande de mis hermanas chicas, está de cumpleaños, cumple 16 años, así que le mando un saludo muy grande, un abrazo, un beso y la tarde probablemente nos veamos a comer torta. Le tengo un regalito, no sé si se lo habrán dado en la mañana porque lo dejé en la casa. Yo no vivo con mi mamá y mi hermana, vivo con un grupo de amigos en otra casa, así que vamos a ir a verla en la tarde a celebrar como merece un ratito con una tortita. Ya, con ese saludo a la Javiera, entonces, Giorgio, te quiero despedir, agradecer que hayas venido a contarnos un poco sobre lo que piensas, siempre falta tiempo también venir a presentarnos formalmente tu libro, sí, claro. Desearte mucho éxito en el libro y desearte mucho éxito a ti en lo personal. Es un gusto para mí en lo personal al menos escuchar a gente tan joven hablar de manera tan articulada, con tanta energía. Yo me imagino que además no ha sido fácil estar en Acción Democrática peleando contra gente que lleva en política tanto tiempo, digo peleando en el buen sentido, así es que felicitaciones por eso y mucha suerte. Muchas gracias, esperamos contribuir al debate. Si nosotros no creemos que seamos la única expresión del movimiento estudiantil ni nada por el estilo, somos una más y desde nuestro humilde aporte queremos poder sumar a una voluntad que creemos que hoy día está sumando fuerza en Chile.